Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Este es tu canal de esperanza. Bienvenidos. Quiero llamar la atención a esto, mis hermanos, porque hemos recibido muchos mensajes de personas preguntando: hermano Oliver, tenemos que salir ahora mismo de las ciudades. Es el momento de abandonar las grandes ciudades. Muchas voces se irán levantando. Cuidado, por favor, presten mucha atención. Muchas voces se irán levantando con mensajes confusos, con mensajes que apuntarán a fechas, con mensajes que apuntarán a eventos, con mensajes que apuntarán a que ocurrirá tal o cual cosa durante este año. No presten atención a esos mensajes. Por otro lado, se levantarán personas que dirán: hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Sin un escrito está. Muchos me han preguntado: hermano Oliver, ¿es el momento ahora de salir de las ciudades? Como muchos predicadores están alarmando a las personas para que hagan cambios importantes, significativos y corran a las montañas o a un lugar despoblado. Quiero decirle, mis hermanos, que comenzamos nuestro tema diciendo que Dios ha dejado su palabra. Y si Dios ha dejado su palabra, tenemos que atender un así ha dicho Jehová. No podemos estar escuchando a cualquiera que se levante contradiciendo las enseñanzas que hemos recibido. ¿Cuándo hay que abandonar las grandes ciudades? ¿Cuándo hay que abandonar las ciudades? En la Escritura, en Lucas capítulo 21, Jesucristo dijo estas palabras: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren a ella. Interesante la enseñanza. Jesucristo dijo que cuando los discípulos vieran a Jerusalén rodeada por el ejército, entonces sería la señal para abandonar Jerusalén. Ellos esperaron, mis hermanos. ¿Cuánta gente se levantaría en sus días y diría: huyamos porque en cualquier momento puede venir lo que Jesús dijo, el sitio a Jerusalén? Pero los discípulos tenían una señal. Cuando vieran al ejército rodear la ciudad, era el momento de salir. Y así hicieron. Y ningún cristiano, dice Flavio Josefo, pereció porque obedeció la señal que Jesús había dejado. ¿Cuál es la señal en nuestro tiempo para que los cristianos creyentes verdaderos abandonen las ciudades? Y es una orden hacerlo. No es que usted va si usted quiere, no, es una orden hacerlo. ¿Cuándo va a ser? En Joyas de los Testimonios, Elena G. de White escribió: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de esta nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será el momento de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Pregunto: ¿cuál es la señal que Dios ha dejado para que nosotros abandonemos las ciudades? La ley dominical. Cuando usted escuche en las noticias que un estado de los Estados Unidos de América, nervioso por lo que está ocurriendo, imponga una ley de observancia obligatoria en cuanto al domingo de descanso, entonces, mis hermanos, será el momento de no pensarlo dos veces, sino será el momento de abandonar las grandes ciudades con premura, con premura. No quiero que usted se confunda. No estoy diciendo que está muy bien vivir en grandes ciudades. Hace poco prediqué en Nueva York y le dije a los hermanos: ¿qué hacen ustedes viviendo acá? Y fíjese que Nueva York es una de las ciudades más golpeadas por el COVID-19, porque medio salí a caminar
y la multitud tan enorme hacinada en la ciudad de Nueva York, me daba escalofrío pensar cómo sería un momento de crisis en los Estados Unidos de América, que ya lo vivió Nueva York el 11 de septiembre. No, mis hermanos, la Escritura nunca ha enseñado que el hombre ha debido edificar su hogar en la ciudad. Nunca lo ha enseñado, y quiero dejar ese punto claro. Pero lamentablemente no hemos obedecido a la palabra de Dios. Y hoy día la mayoría de nuestros creyentes, hermanos, están en las ciudades. Entonces, para ustedes hay una orden: salgan en el momento que la ley dominical sea impuesta, porque Dios tiene un orden para las cosas. Hay un motivo por el cual lo ha dicho en su palabra el Señor. Fíjense lo que dice el Ministerio de Curación, página 282. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Al principio Dios puso a nuestros primeros padres entre las bellezas naturales en medio de las cuales quisiera que nos deleitáramos hoy. Cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios, más fácil nos será asegurar la salud del cuerpo, de la mente y del alma. El plan de Dios original era que el hombre no viviera hacinado en las ciudades. No, es más, los primeros constructores de ciudades fueron rebeldes contra Dios. Por ejemplo, Nimrod, conocido en el libro de Génesis, que su nombre significa rebelión contra Dios. Fue el primero en edificar, uno de los primeros en edificar grandes ciudades. Dios nunca tuvo ese plan. Pero quizá tú vives en las grandes ciudades. No corras sin que Dios te dé la orden de correr. Espera el momento que Dios ha indicado. Y fíjate por qué Dios ha indicado un momento. Mensajera del Señor, página 368, dice así: en la sesión del Congreso de la Asociación General de 1903, Elena de White advirtió que las instituciones de la denominación deberían mantenerse fuera de las ciudades. Ella instó a los miembros de la iglesia a salir de las ciudades e ir al campo, donde puedan obtener una pequeña porción de tierra y hacer un hogar para ellos y para sus hijos. Ella predijo que antes de mucho habrá tal lucha y confusión en las ciudades que aquellos que deseen dejarlas no podrán. Debemos estar preparándonos para esos problemas. Elena G. de White vislumbró lo que ocurriría en nuestros días, lo difícil que sería vivir en una gran ciudad. Por esta razón, ella recomendó, mira, ahora mismo, mientras mejor nos establezcamos en el campo, cerca de las ciudades para ir a predicar y volver, sería excelente, pero no hemos prestado atención. El resultado es que ella misma predijo y dijo, antes de mucho será difícil abandonar las grandes ciudades. Ahora mismo no es recomendable. Estamos en medio de una pandemia mundial, estamos en medio de una caída económica en todos los sentidos. ¿Para dónde usted va a correr ahora? No, aguante un poco, espere la señal indicada. Dios ha dicho que será en el momento que la ley dominical se imponga que usted tendrá que salir. Espere ese momento porque Dios tiene un plan para esto. Ahora bien, ¿cómo vamos hasta acá? Estamos mirando punto a punto cómo las cosas se están cumpliendo. Estamos viendo ahora cómo Estados Unidos ya están escribiendo la gente, mira, estamos viendo el resultado de estar en las casas. ¿Por qué no hacemos del domingo un día de descanso? ¿Sabe que cuando la ley dominical se imponga a nivel mundial, el juicio de Dios habrá sido decretado sobre los vivos? Lógicamente, cuando inicien los Estados Unidos y se coloque en el cielo apostasía nacional, el juicio de Dios habrá iniciado y se irá extendiendo en relación a los que reciban la información. A medida que cada persona sea informada de lo que es la verdad, entonces esta persona pasará a ser juzgada por nuestro Señor Jesucristo. En la página 591, Elena G. de White dice: el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no
le sirven. Se da cuenta que el juicio ya iniciado por los muertos, lo estudiamos, tenemos una fecha concreta, 22 de octubre de 1844, que se basó en la palabra de Dios, el fin de las 2300 tardes y mañanas, y comenzó por los muertos creyentes que aceptaron a Jesucristo, pero se está acercando a los vivos. Y cuando el sábado, que es la gran piedra de toque de lealtad, se ha presentado al mundo y los hombres entiendan esta verdad, entonces se trazará una línea. Eso significa juicio. Y las personas tendrán que escoger servir a Dios o no servirlo. Y el juicio de los vivos habrá comenzado. Sigue ella diciendo en la página 591. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obedecimiento a la ley del Estado, en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de lealtad al Creador. Sábado o domingo, ahí usted decidirá a quién está sirviendo. No habrán otras opciones. Olvídese que si colocarán un chip, que si le van a... No. El sábado, día del Señor, versus el domingo, día impuesto por el poder civil y religioso. Ahí usted verá la diferencia. Habrá que escoger entre Dios y el anticristo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Este es tu canal de esperanza. Bienvenidos.